El día de hoy quiero hablarles acerca del primer modelo de inteligencia artificial fundacional entrenado en América Latina. Hablamos de la TAM-GPT. Modelos como la TAM-GPT son abiertos y regionales. Y existen iniciativas parecidas alrededor del mundo que intentan dinamizar y generar un conjunto de masa crítica que permita no solamente utilizar modelos de inteligencia artificial, sino también de construirlos. Hablamos, por ejemplo, de Olmo en Estados Unidos, de Teuken en Alemania, de SLLM en Estonia, de RuGPT en Rusia, particularmente de modelos como Salamandra en España y Mazacane, Afrolama e IncubaLM en África. La TAM-GPT entonces es parte de un ecosistema mucho más amplio de modelos que ciertamente quieren abrir y generar un cambio en su región. Una de las preguntas más frecuentes es ¿en qué parte del stack de tecnología de inteligencia artificial vive la TAM-GPT? Tradicionalmente América Latina vive en la capa de aplicación. Utilizamos wrappers, utilizamos APIs, generamos, por ejemplo, tecnología utilizando sistemas que ya existen. Sin embargo, el stack de IA que usualmente sucede en la industria requiere de muchas capas. Hablamos de la capa más profunda, la cual involucra el diseño y el desarrollo de hardware como GPU. Hablamos de crear nuevas arquitecturas como transformers o sistemas de atención diferentes. La TAN-GPT vive en la siguiente capa, que es ciertamente utilizar esta tecnología y entrenarla con datos locales. Repito, mientras estamos acostumbrados a ser usuarios de tecnología y vivir en la capa de aplicación, la TAN-GPT es un paso en la dirección correcta, de entrenar modelos para después crear tecnología y nuevos tipos de arquitecturas. En ese sentido, hablamos del primer modelo de inteligencia artificial entrenado en América Latina de esa escala, con un presupuesto de 70.000 millones de parámetros, 300.000 millones de tokens, que son más o menos como 300 millones de documentos que hablan de América Latina. Hablamos de una cantidad de 126 millones de flops, considerando 128 o 256 tarjetas GPU. Muchos de los datos que alimentan la TAN-GPT vienen de instituciones como universidades, bibliotecas nacionales, senados. Mucha de esta información no existe en otros modelos porque directamente son datos que requieren del permiso de estas instituciones. Hablamos que esto solamente tiene sentido si el código es abierto, si los datos también son abiertos, y además de poder liberar los benchmarks para que otra gente pueda no solamente extender, sino también mejorar estos esfuerzos. Como todo modelo de inteligencia artificial, la TAN-GPT pasa por etapas como el preentrenamiento, el aprendizaje supervisado, que incluye seguir instrucciones, y también a mitigar los problemas de seguridad que puedan tener. A continuación les presento el equipo de la TAM-GPT, el cual trabaja incluso fines de semana para asegurarse que este modelo no solamente se entrene, sino que responda de forma esperable a distintos tipos de comportamiento deseados. Agradecemos también a los más de 50 aliados institucionales en América Latina que nos han permitido recolectar estos datos y a los diferentes aliados estratégicos, como por ejemplo AWS, que han proveído de créditos cloud para que esto suceda. El día de hoy vamos a hablar de cuatro puntos principales. Primero hablaremos de los datos, también hablaremos del cómputo, de las leyes de escalamiento neuronal que nos permiten anticipar el comportamiento de un modelo grande sin haberlo entrenado, y también de algunos trucos que permiten acelerar este proceso, como por ejemplo el preentrenamiento continuado. Hablemos pues de los datos. Esta imagen representa la distribución original de la primera versión de los datos de entrenamiento de la TAM-GPT. Filas son tópicos, 10 tópicos, y columnas son países, 20 países. Como ustedes pueden ver, algunas combinaciones son más frecuentes que otras. Por ejemplo, países como por ejemplo Argentina o México tienen una gran cantidad de información. Mientras más rojo es el valor, más alta es la distribución. Entonces, es esperable entender de que tópicos como deportes o política sean tan frecuentes en Argentina y tópicos como, por ejemplo, comunicación y media sean tan frecuentes en México. Interesantemente, los datos también reflejan la cantidad de datos disponibles y directamente la penetración económica de muchos de estos países. Algunos países son menos frecuentes que otros. Y en ese sentido,
si nosotros quisiéramos entrenar un modelo siguiendo esta distribución, terminaríamos replicando mucho del bias o del sesgo que ya existe en otros datasets o modelos. Para mitigar esto, uno tiene que entender directamente que no todos los datos tienen la misma cantidad de información. Elementos o tokens muy frecuentes, como por ejemplo I, A, D o S, viven en la cabeza de una distribución donde ciertamente estos elementos son muy frecuentes. Pero tokens como Quito, Andes, Quechua, Arequipa o Mapuche viven en la cola de la distribución. Y por lo tanto, estos datos cuestan más de recolectarse, son más difíciles de encontrarse y tienen más información porque es mucho más probable de que no sean parte o no generen documentos asociados a documentos muy frecuentes en el proceso de entrenamiento. En ese sentido, bajo este SIF distribution, nosotros queremos entrenar un modelo como la TAN-GPT que complemente los modelos que ya existen y que usualmente viven en esta cola de la distribución. Esta es la segunda versión del modelo, o perdón, de los datos de entrenamiento del modelo, donde usualmente hemos incluido una recolección focalizada en aquellos países y tópicos que faltaban información, incluyendo, por ejemplo, la recolección de páginas web, de instituciones, pero también la generación de datos sintéticos. Esta generación y recolección focalizada permite ciertamente tener datos en aquellos dominios y países donde teníamos menos, rompiendo este sesgo y dándole ciertamente más importancia en términos de frecuencia a aquellos países y tópicos que son mucho más recientes, sin necesidad de alucinarse o por lo menos mitigando la posibilidad de que esto suceda. Hablemos ahora de las leyes de escalamiento. Distintas leyes de escalamiento interpretan la relación que existe entre el cómputo y la performance del modelo en términos de validación. Ustedes conocen esta gráfica. Mientras uno, por ejemplo, incrementa los pasos, el cómputo, los datos asociados a un proceso de entrenamiento, usualmente la medida de error desciende a través de gradientes. Lo que es interesante es que este proceso es muy costoso, porque ciertamente algunas configuraciones de hiperparámetros serán más eficientes que otras. Además, es necesario ciertamente encontrar la mejor configuración que permita que este proceso sea eficiente. El Beater Lesson, específicamente, involucra de que mientras más cómputo tengas, es mucho más probable que puedas entrenar un mejor modelo. Interesantemente, esto tiene implicancias si uno quiere entrenar modelos muy grandes, debido al impacto económico que esto tiene. Entonces, la comunidad científica ha intentado entender la dinámica detrás de muchos procesos de entrenamiento. Por ejemplo, cada una de estas curvas representa un proceso de entrenamiento que puede ser muy caro, incluso en el orden de $1 millón. Lo que se ha entendido analizando distintos procesos de entrenamiento es que si uno, por ejemplo, toma los valores mínimos de cada proceso, uno puede encontrar una función que es tan importante que hasta tiene un nombre particular, y es la frontera de eficiencia computacional. Esta línea en blanco representa aquellos puntos mínimos de distintos procesos de entrenamiento, los cuales representan de forma efectiva un límite inferior. Este límite inferior representa el, el punto más eficiente que podrías tener bajo un entrenamiento específico. La forma correcta de interpretar esta gráfica es que existen entrenamientos más eficientes que rápidamente tocan este límite inferior. Y existen otros procesos menos eficientes que se demoran más tiempo en llegar a su frontera de eficiencia computacional. Cuando uno entiende esta relación que existe entre cómputo y error, uno puede empezar a entender la relación que existe y la dependencia con respecto a los datos, al cómputo y también al tamaño del modelo o la cantidad de hiperparámetros. En ese sentido, uno puede ciertamente entender de que experimentos que tienen la misma cantidad de flops o cómputo para distintos hiperparámetros pueden ciertamente darnos luces de cuáles son aquellas mejores configuraciones. Estos puntos que representan la configuración que reduce en esta familia de experimentos que comparten la misma cantidad de flops o de cómputo, se les llama modelos de cómputo óptimo. Y estos puntos ciertamente son los responsables
de generar una relación mucho más estable entre el cómputo y la cantidad, por ejemplo, de tokens necesarios para llegar a eso. Es decir, si yo mapeo estos puntos estables en términos del cómputo que se requiere para ciertamente empezar a entender la relación que existe en modelos, por ejemplo, de 1 billón o de 8 billions, yo puedo extrapolar esta relación para entender y predecir cómo se comportará un modelo de 70 billions, sin necesidad de verlo entrenado, y solamente entendiendo de que esa relación que existe entre el cómputo y la cantidad de tokens sigue una relación lineal. En ese sentido, uno también puede extender este análisis no solamente a la cantidad de elementos de entrenamiento, pero también, por ejemplo, a cómo se comportará en un benchmark, directamente entendiendo la relación que existe entre la cantidad de cómputo, utilizando estos modelos óptimos de cómputo, y, por ejemplo, la cantidad de valor que me dará, por ejemplo, en un benchmark determinado. Por ejemplo, un benchmark como el ART Challenge ciertamente sigue una distribución o una relación no lineal. Lo que quiero decir es de que mientras uno puede entender la relación que existe en modelos más pequeños como 1 billón o 8 billions, uno puede extrapolar utilizando este análisis para modelos mucho más grandes. Esto permite no solamente anticipar los recursos que requieres para poder entrenar modelos grandes, pero también permite predecir cómo se comportará esto en distintos escenarios. Hablemos entonces de los datos de preentrenamiento que dan forma al proceso de aprendizaje continuado. Uno, por ejemplo, tiene relaciones matemáticas, como las que hemos hablado anteriormente, para predecir, por ejemplo, cuánto cómputo se requiere para entrenar un modelo. Precisamente, representaciones como chinchilla son leyes de escalamiento que permiten entender la relación que existe entre el tamaño del modelo y los datos que se requieren. Si yo multiplico por 6 un modelo de 70 mil millones de parámetros, que por ejemplo se entrena desde cero utilizando 2 trillones de tokens, me doy con la sorpresa de que requiere 840 millones de teraflops. Si yo divido esto por la cantidad teórica que me da, por ejemplo, 128 GPUs H200, considerando un uso intermedio de 0.5% o de 50% de uso, estamos llegando a la conclusión de que requerimos 39 días para calcular esta necesidad de cómputo. 39 días para entrenar un modelo desde cero de 70 mil millones de parámetros con 2 trillones de tokens. Este es un proceso muy caro. Para darles una relación, Llama, por ejemplo, Llama 3 de 70 mil millones de parámetros requirió 15 trillones de tokens. Ustedes pueden entender entonces la relación que existe de gran cómputo y de gran cantidad de datos y cuán caro puede ser este proceso. Sin embargo, existen aproximaciones que nos permiten utilizar un modelo que ya ha sido entrenado, como por ejemplo el modelo base de Llama, para ciertamente empezar a entrenar el modelo con una distribución o con un prior existente, pero en el mismo momento también utilizar una menor cantidad de tokens, porque el proceso ya no se convierte simplemente en entrenarlo desde cero, sino que adaptarlo a una distribución distinta, a una distribución que se asemeje más a la cantidad y relación que existe entre las entidades, tópicos, tradiciones y culturas relacionadas a Latinoamérica. A este proceso de adaptación se le llama preentrenamiento continuado, y al requerir una menor cantidad de petaflops, como vemos acá, bajo el mismo régimen de cómputo, bajamos la cantidad de días de 39 días a 6 días. Esto permite, ciertamente, tener el mismo resultado en términos de exactitud con una menor cantidad de cómputo y presupuesto. Lo que es interesante en este proceso es de que hacer esto sin olvidar las capacidades que el modelo tenía anteriormente requiere de un análisis exhaustivo y delicado para que el modelo aprenda la representación que estás deseando. Hablamos, por ejemplo, en términos prácticos, de que modelos como DeepSeek requieren alrededor de 15 trillones de tokens. Y, por ejemplo, esto se conduce a un entrenamiento que podría costar 13 millones de dólares en términos de créditos.
Un modelo como por ejemplo la TAMGPT entrenado desde cero costaría alrededor de 1,2 millones de dólares en términos de créditos cloud. Y esto se reduce ciertamente a una cantidad menor si hablamos de un proceso de aprendizaje continuado. Ambos procesos pueden dar la misma cantidad de exactitud, pero ciertamente uno es mucho más barato, mucho más eficiente y hace un mejor uso de las capacidades que ya existen en el mercado. Entonces, hablemos un poco de dónde vive la TAMGPT en términos, por ejemplo, de la cantidad de petaflops que existen en el mercado. Modelos como, por ejemplo, Llama 3 requieren una gran cantidad de cómputo y hacer un aprendizaje precontinuado directamente utilizando un modelo tan grande como de 70.000 millones de parámetros. Esto dice Scratch, pero no debería de Scratch, esto es CPT. Hacer un CPT sobre un modelo que ya existe y que demora 6 días en entrenarse, requiere un proceso de cómputo proporcional a entrenar un Llama de 7 billions desde cero. Entonces, dentro de esta constelación de modelos que existen hoy en día, algunos abiertos y otros cerrados, entrenar un modelo utilizando CPT requiere una orden menos de magnitud que lo que requerirías, por ejemplo, para entrenar un modelo desde cero. Entonces, hablemos en más detalle de este proceso de aprendizaje continuado. Como habíamos dicho anteriormente, empezamos con un modelo base que ya existe y que realmente queremos continuar la optimización para cambiar la distribución de tokens a una que ciertamente refleje habilidades específicas. Consideramos esto como una etapa o como la transición entre dos etapas, entre dos regímenes de entrenamiento que tienen una distribución de tokens distintas. Trabajos de NVIDIA, como por ejemplo Reuse Do Not Retrain, dan luces acerca de cómo se realiza este proceso de forma eficiente. Hablamos pues de que distintas etapas, como el preentrenamiento, requieren una etapa intermedia entre el preentrenamiento desde cero y el postentrenamiento para asegurarnos que esta transición exista. Le llamamos a esto un preentrenamiento continuado. Y mientras la etapa de preentrenamiento requiere la inyección de conocimiento nuevo, la etapa de postentrenamiento requiere que el modelo utilice este conocimiento para poder seguir instrucciones y para poder responder con seguridad. Entonces, ¿qué podría ir mal en este proceso de transición? Básicamente, el catastrophic forgetting o el olvido catastrófico. Hablamos, por ejemplo, de que un modelo como la TANGPT podría aprender directamente de un modelo base. Estos son ejemplos reales, donde vemos que directamente, mientras más cómputo uno le pone, la exactitud inicial, por ejemplo, en MMLU, se reduce de 73% a 63%. Uno espera o podría esperar que estas capacidades directamente se recuperen en pasos siguientes, para darse con la sorpresa que simplemente el modelo empieza a olvidar cosas que ya sabía, sabiendo que distribuciones como MMLU y su particular benchmark ciertamente miden conocimiento anterior genérico y que además es global. En ese sentido, esto se repite tanto para conocimiento general como para conocimiento de sentido común. Entonces, ¿cómo prevenir que un modelo como la TAN-GPT olvide lo que el modelo ya sabía anteriormente en su representación base? A través de distintos tipos de experimentos, evaluaciones y métricas que miden el grado de olvido y el grado de adaptación. Lo que no quieres es olvidar lo que ya sabías, y lo que quieres es recordar o adaptarte a una distribución distinta. En ese sentido, parte de este proceso requiere ser muy cuidadoso en el tipo, la prioridad, la transición y el valor del proceso de la velocidad de aprendizaje. La TAM-GPT en particular y Llama 3 en general utiliza un scheduler basado en el coseno para el valor del learning rate. Hablamos que la etapa de preentrenamiento, el cual consume 15 trillones de parámetros, tiene una velocidad de aprendizaje distinta, donde tiene un pico de alrededor de 1,5 por 10 a la menos 4. Este valor muy alto es necesario para ciertamente asegurarse de que el modelo, en un proceso muy largo de entrenamiento, llegue hacia cero de una forma controlada, en términos de valor de aprendizaje o de velocidad de aprendizaje. Lo que hacemos en el caso de la TAMGPT es agregar dos etapas distintas. Continuamos el preentrenamiento original directamente en una etapa, con una etapa que le agrega conocimiento general.
Hablamos de alrededor de 240 billones de tokens, el cual tiene una velocidad que es menor a la que teníamos anteriormente en su valor pico, pero que tiene como objetivo, ciertamente, generar una distribución que directamente cambie en el proceso, pero con conocimiento general. Hablamos de valores de alrededor de 1e a la menos 6, 1e a la menos 7 o 1e a la menos 6 alrededor, para ciertamente asegurarnos de que este proceso sea suave. Luego reservamos los datos de más calidad para la última etapa del entrenamiento, donde tenemos alrededor de 60 billones de tokens. Estos datos de alta calidad son además aquellos datos que muestran alta perplejidad, en términos, por ejemplo, del modelo base. Es decir, aquellos modelos o aquellos datos que ciertamente conducen a que el modelo diga de que estos datos no han sido alimentados con anterioridad. Hablamos de datos institucionales, como habíamos dicho, pero también hablamos de datos sintéticos, que hablan de Latinoamérica. Este proceso tiene un 25% de velocidad de aprendizaje más alto del que teníamos anteriormente, en su punto más bajo, y permite ciertamente tener una distribución adicional que ciertamente conduzca a una velocidad mucho más baja, pero también en un proceso suave y controlado. Estas dos etapas representan la relación que existe entre tener un preentrenamiento continuado que tenga objetivos distintos y también velocidades diferentes. Entonces, hablemos ahora de cómo se ve la velocidad, perdón, la exactitud en términos de benchmark genéricos como MMLU y GelaSWAC. ¿Recuerdan la bajada que tuvimos anteriormente? Se observa algo parecido, principalmente porque los pesos o los parámetros entrenables sufren gradientes nuevas, distintas, que hacen que el modelo ciertamente cambie la distribución rápidamente. Sin embargo, recupera la performance inicial a través de distintos pasos, generando ciertamente no un proceso de olvido, pero un proceso ciertamente de adaptación, haciendo que el modelo no olvide lo que ya sabía y que directamente tenga espacio suficiente, asumiendo que la capacidad no está saturada para empezar a aprender cosas distintas. Esto conduce al diagrama de Pareto siguiente, el cual mide la capacidad de olvido en relación a su capacidad de adaptación. Para medir el olvido, comparamos a cómo se comporta el modelo base con respecto a un benchmark genérico, como MMLU. Y para medir la etapa de adaptación, hacemos lo mismo, pero comparamos con respecto a un dataset diferente, a un benchmark diferente, que en este caso es Choclo, el cual está basado en Wikipedia o Wikimedia, pero que también reconoce entidades, relaciones entre ellas, relacionadas a conocimiento latinoamericano. Entonces, comparamos el modelo que estamos entrenando utilizando un dataset genérico o benchmark genérico para medir el olvido y comparamos el modelo que estamos entrenando, midiendo de nuevo el conocimiento latinoamericano también con respecto al modelo base, considerando el mismo dataset latinoamericano. Esta relación ciertamente mide que aquella región que se encuentra en esta área roja mostrará una menor adaptación y un mayor olvido. Modelos como por ejemplo Quen o Falcon muestran una gran cantidad de olvidar conocimiento que ya existe y de recordar poco conocimiento latinoamericano. Valores como por ejemplo un learning rate de 1e a la menos 6, considerando un memory replay basado en una mixtura de datos relacionados a STEM, conducen a que la TAM GPT muestre la mejor relación que existe en términos de adaptación con un olvido mínimo relacionado a las cosas que ya sabía. Distintos experimentos también muestran esta relación y encontrar la mejor receta para que este proceso funcione de forma controlada implica una ingeniería y una disciplina necesaria para hacer que el modelo ciertamente se comporte de una forma esperable y para extrapolar estos insights de modelos pequeños como de 1 billón y 8 billion a modelos mucho más grandes como de 70. Hablemos ahora del cómputo necesario para que esto suceda. La arquitectura Transformers trae distintas capacidades que son necesarias para que un modelo pueda entrenar utilizando un proceso de atención.
Hablamos, por ejemplo, de multi-head attention, hablamos de una arquitectura paralelizable que no dependa de recurrencia, hablamos de un proceso de atención y de cross-atención entre un encoder y un decoder, hablamos de una codificación de las posiciones relativas más que absolutas. Lo que quiero decir es de que muchas de estas capacidades y de características de modelos como Transformers ciertamente tienen una implicancia directa en el tipo de atención que eliges y además en la forma como divides el modelo en capas y en dimensiones en distintas computadoras. Lo que quiero decir es que el proceso de paralelización es muy amigable con la representación que tienes en la arquitectura de Transformers. Primero, una sola tarjeta gráfica de 80 gigabytes de memoria RAM, por ejemplo, no podría ni siquiera almacenar la cantidad de espacio que se requiere en memoria RAM durante la inferencia de un modelo de 70 billions. Hablamos de que se requiere alrededor de 140 gigabytes para almacenar, por ejemplo, un modelo que requiera ciertamente inferirse. Entonces necesitas por lo menos dos tarjetas gráficas para que esto suceda. Si hablamos de un proceso de entrenamiento, necesitamos multiplicar este valor por 16, que son la cantidad de bytes necesarios para almacenar estados del optimizador, activaciones, parámetros entrenables y directamente distintas representaciones en 16 bits o 32 incluso, si hablamos de las copias maestras de cada uno de estos parámetros entrenables. Lo que quiero decir es de que aproximaciones interesantes para paralelizar esto incluyen paralelización por tensor, el cual divide capas escondidas directamente en en distintos rangos y se conduce a que directamente cada tarjeta gráfica tenga una porción o un rango de columnas directamente a cada uno de estos dispositivos. Hablamos también de que podemos partir el modelo en capas y asignar cada una de estas capas a una tarjeta gráfica distinta, generando una dependencia porque una tendría que esperar para tener las activaciones de la capa anterior, o directamente empezar a partir los parámetros, las gradientes y los estados del optimizador en distintas familias o distintos, ciertamente, grupos. Este proceso se le llama un fully shared data parallelism, porque directamente permite tener varios modelos en paralelo, alimentar estos modelos de forma independiente, haciendo que el entrenamiento sea más rápido, y luego sincronizando en cada uno de estos grupos las gradientes, para que ciertamente todos los grupos o todos los modelos que tenemos en paralelo entrenándose empiecen siempre una vez después de cada paso con la misma cantidad o conjunto de gradientes para seguir entrenándose con datos distintos. Mientras tenemos Tensor Parallelism, Pipeline Parallelism y Fully Sharded Data Parallelism, podemos combinarlas para directamente encontrar la mejor configuración que genere el mejor uso de tu hardware. Interesantemente, mucho de este proceso requiere minimizar la comunicación que existe dentro de un clúster. Convengamos de que la velocidad más alta que existe es aquella que se da dentro del mismo nodo o dentro de la misma computadora. Velocidades como, por ejemplo, de entre dos GPUs dentro del mismo nodo son alrededor de 10 veces más veloces que la que existe, por ejemplo, utilizando una conexión como InfiniBand entre dos nodos. Entonces, esta velocidad más alta requiere que exista una coordinación mucho más frecuente entre GPUs que pertenecen al mismo nodo. Esto es importante porque decisiones como, por ejemplo, qué valor de Tensor Parallelism utilizar requieren ciertamente comunicaciones distintas. Para un valor de Tensor Parallelism de 8, es decir, que yo parto las gradientes, los estados del optimizador y los parámetros entrenables o pesos entre 8, asigna que tenga un modelo viviendo dentro de este nodo solamente. Si mi Tensor Parallelism sería de 9, directamente agregaría una GPU más a este grupo de 8, sabiendo que existen 8 GPUs por computadora. Y esto involucraría una comunicación intensa, no solamente entre estas 8 GPUs, sino también incluyendo esta otra GPU que vive en un nodo distinto, haciendo que el proceso sea no solamente mucho más costoso, pero excesivamente lento, porque se vería obligado a utilizar esta comunicación más lenta. Entonces, un Tensor Parallelism de 8 que divide ciertamente
Cosas como las cabezas de atención en distintos rangos permiten acelerar y maximizar la comunicación que existe dentro de cada nodo. Hablamos también de que ya que tenemos dos modelos entrenándose en paralelo, un modelo viviendo en este nodo y otro modelo viviendo en este nodo, y cada uno dividido en 8 partes, tenemos entonces la capacidad de mandar mini batches diferentes a cada uno de ellos, acelerando por dos el proceso o el consumo de datos de entrenamiento. Esta comunicación intermedia que sucede una vez al final del training step involucra que tengamos gradientes distintas por cada uno de estos nodos y que luego podamos calcular el promedio de este conjunto de gradientes para luego distribuirlas a cada uno de los nodos nuevamente, siguiendo el proceso de backpropagation que ustedes conocen. Interesantemente, uno puede entonces comparar la respuesta que existe entre modelos como la TAN-GPT y ChatGPT. Uno, por ejemplo, puede preguntarle acerca de la relevancia histórica de cuestiones tan tradicionales en Latinoamérica como Machu Picchu y entender que la respuesta, por ejemplo, de ChatGPT es muy buena, muy detallada, pero que a veces no da suficientes matices históricos relacionados a Latinoamérica. Por ejemplo, la respuesta de ChatGPT respecto a la importancia de Machu Picchu en Latinoamérica nos indica correctamente de que esto fue dado a conocer de forma internacional en 1911 por el explorador Hiram Bingham. Pero ciertamente modelos como la TAMGPT nos hacen la especificación o matiz de que ciertamente este descubrimiento ya existía anteriormente y que quizás los pueblos andinos conocían esto con anterioridad y que este descubrimiento, entre comillas, en realidad se trataba de una divulgación internacional en el ámbito científico. Este tipo de matices históricos son mucho más comunes y probables en modelos como la TAN-GPT, que tienen un conocimiento más profundo de Latinoamérica. Entonces, si hablamos de benchmarks, estamos hablando de que el proceso de entrenar la TAM-GPT conduce a tener dos benchmarks distintos. Hablamos de benchmarks o evaluaciones como Choclo, el cual está basado en Wikidata, basada en entidades populares relacionadas a América Latina. Y hablamos también de Trueque. Este benchmark está basado en CopuChat, el cual requiere la comunicación directa entre una persona y un wrapper de ChatGPT para hablar y responder temas de Latinoamérica. Este conjunto de datos son de muy alta calidad porque no están presentes en otros benchmarks diferentes, tampoco son parte de Wikipedia, tienen una comunicación e interacción directa con una persona y que además necesitan ser limpiados y filtrados para asegurarse que tengan información. Entonces, ambos benchmarks, Choclo y Trueque, son las métricas más exactas que tenemos para ver si el modelo está aprendiendo cosas latinoamericanas directamente. Si hablamos, por ejemplo, del benchmark de Trueque, el cual ustedes pueden acceder en ese link, pueden también ver la distribución de datos relacionados a Latinoamérica que ustedes tienen en la pantalla. Cuando hablamos del benchmark de Trueque, el modelo, por ejemplo, preentrenado, tiene una performance mucho más alta que Mistral, que el modelo base de Llama, el cual partimos ciertamente para hacer el preentrenamiento continuado, y que además nos permite entender la relación que existe para entender directamente preguntas y respuestas relacionadas a Latinoamérica. También es necesario entender que modelos abiertos hoy en día, como GPT-4, son mucho más exactos, entre otras cosas porque son modelos de 1 trillón de parámetros, ¿no? Respecto a los 70 que tenemos. ¿Cómo hacer modelos exactos de tamaños más pequeños con un budget limitado en términos de datos y también de cómputo? Es un tema de investigación abierta bastante interesante, que yo les animo a trabajar, pero que además tiene muchas implicancias en el mundo real. Ciertamente, el cómputo necesario para probar todas las hipótesis posibles que conduzcan a un modelo muy grande no está globalmente distribuido. Entonces, ¿cómo entrenar un LLM de forma eficiente con una menor cantidad de hipótesis? Es algo que directamente tiene implicancia no solamente en industria, pero también en academia. El modelo abierto de OpenAI, que es el GPT-OSS, es también menor en performance de Latinoamérica con respecto a la TAMGPT. Hablemos entonces del trabajo futuro relacionado a la TAMGPT. Existen muchos posibles caminos. Uno de ellos es ciertamente tener una representación multimodal. En ese sentido, cuando uno le pregunta, por ejemplo, a modelos como ChatGPT,
Genérame 4 imágenes realistas de mujeres en Perú, Chile, Argentina y México. Ustedes pueden ver que las imágenes representadas ciertamente tienen sesgos, no solo porque marcan estereotipos, pero también porque representan personas de nuestros países que ciertamente tienen una diversidad muy alta, incluso dentro de cada uno de ellos. En ese sentido, una representación multimodal, utilizando la TAM-GPT, debería tomar, mitigar y reducir sesgos como estos para no caer en estereotipos y que represente de forma correcta la inmensa diversidad que tenemos en nuestros países. Hablamos también de proceso de razonamiento, hablamos de modelos más pequeños, hablamos de incluir dialectos en la etapa de aprendizaje. Entonces, todos estos son directamente procesos o etapas para trabajos futuros que estamos analizando y priorizando de forma intensa en los últimos días. Una pregunta interesante es ¿por qué estamos construyendo la TAM-GPT? Uno puede entender de que el mundo está cambiando y cada una de las etapas de la economía también está cambiando de forma dramática a merced del impacto de la inteligencia artificial en la sociedad. Hoy en día, por ejemplo, muchos sectores de la economía, como por ejemplo el código o la programación, han cambiado radicalmente en su comportamiento. Hablamos de que solo en el 2023, 8% del código era generado por un modelo de lenguaje. Hoy en día, de acuerdo a comunicación reciente, hablamos, por ejemplo, de que alrededor del 40% de código ya se utiliza o ya se genera utilizando un modelo de lenguaje o sufre algún impacto o ciertamente un tipo de automatización relacionado a esto. Cuando uno extrapola esta relación que existe, dadas fuentes como Tenet, ShiftMac, Microsoft, New York Post o incluso GitHub, uno puede rápidamente entender de que el 19 de abril del 2030 es posible de que una gran cantidad del código, si no toda, se genere utilizando una computadora. ¿Cómo cambia la economía si tenemos, por ejemplo, tendencias tan marcadas como estas? Es una pregunta muy interesante. Y quizás nuestra principal forma de poder lidiar con este cambio exponencial en términos de impacto que tiene en la sociedad es ciertamente entender de que necesitamos ser constructores de tecnología y no simplemente usarla. Esta relación lineal que vemos en términos de cuánto cómputo se hará tiene implicancias profundas en términos de la sociedad y de los trabajos. Y mi punto es de que mientras más nos encuentre este cambio, entrenando modelos y creando tecnología, estaremos mejores preparados para responder a ello. En ese sentido, por su atención, muchas gracias.